Hola, espero se encuentren bien. Hace mucho no había podido grabar videos porque el tiempo está bastante malo y hoy día está espectacular para poder hacerlo. Así que voy a mostrarles esta herramienta que tengo ya hace algún tiempo y quiero mostrársela en uso y también compartirles cómo ha sido la experiencia con ella. Primero voy a mostrarles las características principales de la herramienta, luego la voy a mostrar en uso y finalmente voy a compartir con ustedes mi impresión en relación al uso y a las características que tiene esta herramienta. Lo primero que les quiero mencionar en relación a la calidad de los materiales, así como ya lo he mencionado en otros videos, la marca se caracteriza por tener herramientas de excelente calidad en cuanto a lo que son los materiales, plásticos muy duros, el material también del acero con el que está hecho, la parte de la tijera, también se ve de muy buen acabado, muy buena calidad. Lo mismo en cuanto a su manipulación. El diseño que tiene es muy cómodo para poder trabajarlo tanto con la mano izquierda como con la derecha. Al igual que el peso, la herramienta está bastante bien balanceada, a pesar de que en la parte baja tiene la batería. No se siente con un peso excesivo que te cueste trabajarla o manejarla a medida que vas cortando. No tienes que eh, compensar de cierta manera con un esfuerzo el peso de la parte de atrás de la batería para poder hacer los cortes en el ángulo que necesitas. Es muy liviana, muy fácil de manejar. Este trabajo de poda siempre lo hice con las tijeras de podar y también estas que son con mangos extensibles, cuando tenía que cortar ramas que eran más gruesas, entonces esta herramienta facilitaba mucho el corte. El resulta es que con estas dos herramientas, claro, si tienes que cortar solamente hacer la poda de un árbol, no vas a tener mayor dificultad, te puedes cansar un poco, fatigar, pero ahora cuando ya tienes que podar más de un árbol, eso se va sintiendo a medida que vas trabajando. Entonces con esta tijera eléctrica eso se facilita bastante porque es muy fácil, tiene mucha fuerza, así que para esas personas que tienen, por ejemplo, artritis, y que les gusta jardinear y muy probablemente se les dificulta ya trabajar con este tipo de herramientas que son manuales, ¿cierto? Mecánicas, esta tijera facilitaría mucho esa labor que tienen que hacer al momento de podar. El árbol que acabo de cortar es un manzano y tomé esta rama que tiene aproximadamente media pulgada de grosor. Entonces voy a mostrarles la diferencia entre la tijera manual y la eléctrica. Con esa facilidad corta esta rama. Voy a hacer la prueba con esta rama que tiene aproximadamente 3/4 de pulgada de grosor. Voy a partirla. Bueno, notaron, con una sola mano me era bastante difícil cortarlo. Voy a hacer el corte ahora con la eléctrica. Notan la facilidad con la que corta solo esta rama.
Esa es la fuerza que tiene esta máquina. Bueno, con la última demostración pueden ver lo fácil que se hace el trabajo al hacerlo con esta tijera. Por lo tanto, como mencionaba anteriormente, sobre todo personas que tengan dificultad para poder manipular este tipo de herramientas por cualquier problema de salud que pudiesen tener, con esto se facilitaría bastante. Y más aún si es que ustedes hacen un trabajo profesional donde necesitan podar muchos árboles, muchas plantas a diario, y la fuerza que tienen que estar ejerciendo constantemente es repetitiva todo el día, lo que significa finalmente una fatiga. No puedo decirles que esta herramienta quizás les va a durar 5 años, va a funcionar espectacular como es cuando está nueva, pero la experiencia que he tenido con la marca ha sido bastante buena, por lo tanto no debería por qué ser distinto con esta tijera. Le agradezco a todas las personas que han llegado al canal, los que han dejado sus comentarios, tanto que han sido amables como no tanto, por darle me gusta, por los que se han suscrito, las personas que han compartido también su experiencia con algunas herramientas, que por ahí también han dado algunos tips, que finalmente es la idea, compartir más la experiencia con las herramientas que he mostrado, más que mostrarle en el uso mismo, porque claro, en el uso uno puede mostrar cosas quizás que pueden ser espectaculares, pero yo creo que la experiencia, la sensación que uno tiene como usuario, y sobre todo si es que es una herramienta que se ha tenido por mucho tiempo, es poder compartirla, porque eso es lo que nosotros buscamos como usuarios, el saber qué tan confiable o qué tan recomendable es una herramienta, más que verla en el uso mismo. Obviamente no, también es importante, pero yo creo que la experiencia como tal está por sobre esa demostración que se puede hacer. Así que nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao.